Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico, en nuestro estudio bíblico teológico conociendo al Dios vivo, que por la gracia de Dios hemos estado manteniendo los domingos a las 8 de la noche. Y pues vamos a dar inicio el día de hoy. Si Dios permite, vamos a ver la lección número 11, y como esta lección es un poco breve, veremos también la lección número 12 el día de hoy. Así que pues les pido que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en las benditas manos de nuestro Dios. Bendito Dios, agradecemos, Señor, que nos concedas la oportunidad de conectarnos por estos medios. Tú sabes que lo único que mueve nuestro corazón es poder conocerte cada día más y más a través de lo que tú mismo has revelado a través de tu bendita palabra. Te doy gracias por aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, que este tiempo sea de edificación, de reflexión, de aprendizaje, y que en la medida que te vayamos conociendo, Señor, pues tengamos vidas piadosas, dedicadas a servirte, a adorarte, a buscarte y darte a conocer también con aquellos que nos rodean. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, sé tú dirigiéndonos en todas las cosas, y recibe todo el honor y la gloria que solo tú mereces. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así pues, vamos a ver el día de hoy entonces nuestra lección número 11, que es Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Y bueno, esta es una de las grandes verdades concernientes a Dios. Estamos desglosándolo, este estudio que estamos llevando, que fue elaborado por el Ministerio Misionero de Hartcray, del hermano Paul Washer. Tiene la finalidad pues de discipular a nuevos creyentes, y está diseñado de tal manera que está diseccionado en diferentes aspectos que cubren la totalidad del ser, del propósito, de la obra de Dios, que pudiera parecer un poco minucioso, pero es mejor irlo viendo así parte por parte y no omitir o dar por sentado algún aspecto que nosotros pensamos conocer cuando en realidad no lo conocemos suficientemente. Entonces vamos a ver este tema. Dios es autoexistente y autosuficiente. En primer lugar, vemos que en las Escrituras un nombre tiene gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca del carácter de quien lo lleva. ¿Qué se atribuye Dios a sí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14? ¿Qué nos comunica esto acerca de su autosuficiencia? Bueno, eso es lo que vamos a responder. Vemos en Éxodo 3:14, nos dice lo siguiente. Miren, se los voy a leer. Dice que le respondió Dios a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Es la forma como Dios se revela. Bueno, este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada ni depende de algo o fuera de sí mismo. Es la naturaleza de Dios existir, y por eso Él simplemente es, sin ningún esfuerzo. Este verbo pues está relacionado con el verbo ser, y pues nos muestra simplemente la esencia de Dios,
Dios simplemente es. Dios no tiene ninguna necesidad que deba satisfacer, ningún vacío que deba ser llenado, ni propósito que requiera de la ayuda de otro. ¿Sí? Él es el ser plenamente autosuficiente que lo llena todo. Hay quienes dicen que Dios hizo las cosas, hizo la creación porque necesitaba de la creación, necesitaba del hombre. En realidad Dios no necesita de nada, simplemente la creación es una expresión de su propio ser, de su autonomía, de su poder, de su grandeza, pero en realidad eso no le aumenta gloria a Dios, y el que no existiera nada tampoco le restaría nada a su naturaleza y a su esencia. En 1 Corintios 15:10 el apóstol Pablo declaró algo que puede decirse de todos los hombres. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar: yo soy el que soy, en virtud de sus propias perfecciones y de su poder. Nosotros como seres humanos venimos a la existencia por la obra de Dios, por la palabra de Dios, por el acto creativo de Dios, pero Dios es autosuficiente y es autoexistente. Bien, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la autoexistencia o autosuficiencia de Dios? ¿Cómo tales atributos demuestran la grandeza de Dios? Vamos a leer estos pasajes. En primer lugar tenemos el Salmo 36:9. Dice: porque contigo, hablando de Dios, está el manantial. Hay otra traducción en la Biblia de las Américas, dice fuente. Dice: el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esto nos habla de que Dios es la fuente de la vida. A Dios nadie le da vida ni existencia. Él es la fuente de la vida misma y de la existencia de todo lo que hay. En Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, aquí, esto ya lo hemos hablado acerca de la Trinidad, que tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. Entonces, Dios en su concepto global, incluyendo la Trinidad, las tres personas que integran la divinidad, pues son autoexistentes y autosuficientes, sin principio de días ni fin de días. Tenemos una nota que la vida o existencia de Dios no es derivada de alguien o algo fuera de sí mismo. Él es vida. Existir es su naturaleza misma. La existencia de todo lo demás, ya sea visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él, depende de Dios. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o de dependencia. Y esto recalca lo que ya hemos estado mencionando y que es el objetivo de esta lección: entender que Dios no requiere de nada para existir. Dios no requiere descansar, Dios no requiere alimentarse, no necesita reposo en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie, porque si Dios dependiera de otra entidad para obtener vigor o fortaleza o entendimiento o sabiduría, entonces aquello de lo cual Dios dependería realmente sería Dios, y entonces el Dios en el cual creemos pues no sería un Dios, o sería un Dios menor, lo cual no es posible, no existe. Solo existe un solo Dios verdadero, el cual es autoexistente, y así se reveló a Moisés en la zarza ardiente, y así se revela a nosotros también. Número 3. La autosuficiencia de Dios demuestra su infinita grandeza y su exaltada posición sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su existencia misma, pero Él no depende de nadie. En Hechos capítulo 17, del versículo 22 al 31, encontramos el sermón del apóstol Pablo a los filósofos epicureos y estoicos en el Areópago en Atenas, cuando Pablo llega a Atenas. En los versículos del 24 al 25 refuta sus puntos de vista idólatras, haciendo 3 declaraciones muy importantes acerca del Dios vivo y verdadero. ¿Qué nos enseñan estas declaraciones acerca de la autosuficiencia de Dios
y su relación con su creación. Bueno, vamos a ver lo que él diserta en este sermón, y es muy revelador lo que él muestra acerca de Dios. Y recordemos que la Escritura pues fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, y lo que Dios revela de sí mismo pues es muy notorio que lo tomemos en consideración. Encontramos en primer lugar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así lo declara el apóstol Pablo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En Isaías 66, del 1 al 2, Dios declara: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón oró diciendo: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, bueno, Dios estableció un santuario terrenal donde Dios iba a manifestar a su pueblo, porque Él había prometido que Él estaría en medio de su pueblo, Él sería el Dios de su pueblo. Y Él, en su infinita misericordia, se manifiesta ahí en ese santuario que Él mandó edificar para poner su nombre y su gloria en medio de su pueblo. Pero lo que el apóstol Pablo revela es que en realidad Dios no necesita templos, Dios no necesita recintos donde se le confine. Esto va de la mano también con lo que Jesucristo discutía con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde la mujer le decía: es que ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar, y nuestros padres, los samaritanos, dicen que aquí en el monte Gerizim. Y Jesús le dice: no es ni en Jerusalén ni es aquí en el monte, porque viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dando a entender que Dios está en todo lugar, Él se mueve en todo lugar. Al ser un ente espiritual, Él llena todo, y Él realmente no requiere de espacios específicos. Nosotros, bueno, por cuestiones de orden y en cierto modo de comodidad, pues se instituyen algunos salones, espacios donde las iglesias se pueden congregar para realizar el culto cristiano, donde poder tener comunión, participar de las ordenanzas del Señor y recibir la palabra de Dios. Pero en realidad no es algo que Dios necesite. Él ha expresado que es el corazón del hombre, dentro del hombre, donde Dios habita también. Entonces, y tampoco es una necesidad. Dios no necesita del hombre para manifestarse. O sea, Dios se manifiesta en toda su creación, en todo lo largo y amplio de su creación. Todo lo que hace Dios lo hace por su misericordia, por su gracia, por su soberanía, por su voluntad. También en su discurso de Pablo en Atenas dice que Dios no es honrado por manos de hombres. Y estamos volviendo al mismo punto, como si Dios requiriera de algo, como si Dios requiriera de los hombres para poder manifestarse, como si los hombres fueran una especie de canal. Dios es completamente un ser libre, autónomo, soberano. Es realmente el ser humano el que necesita de Dios. Y Dios no tiene necesidad absolutamente de nada. Y bueno, tenemos que poner estas tres declaraciones en su contexto, porque el apóstol Pablo dice que cuando él paseaba por los recintos de los atenienses, veía que ellos eran muy religiosos y encontró altares a muchos dioses y encontró un altar edificado al Dios no conocido. Y él comienza su disertación diciendo: de ese Dios al que ustedes sin conocerle rinden culto es del que yo les vengo a hablar, pero este Dios es diferente a todos los dioses, porque Él no depende de nadie ni de nada, porque Él es el autor de la vida y de la existencia y de todo lo que conocemos, dando a entender y dándose a explicar el apóstol que Dios es el Dios eterno que está por encima de cualquier otra deidad que el ser humano pudiera establecer. Entonces, número 4, para concluir este breve estudio de la lección número 11 de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios, consideraremos el Salmo 50 del versículo 8 al 15.
Y bueno, tomando en cuenta las siguientes preguntas, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de estos atributos de Dios y nuestra relación con Él? ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Qué desea Dios de su pueblo? Vamos a darle lectura a estos versículos. Dice en Reina Valera, lo leemos: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces estos versículos son contundentes. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Todo lo que existe es de Él. Él lo ha establecido y nos da la oportunidad de disfrutar de su creación, pero Él no depende de ninguno de nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos suministrarle a Dios de lo cual Él pudiera depender o necesitar. Todo es suyo. Y termina estos versículos con una declaración muy importante. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces está haciendo una reflexión acerca de su persona y de la necesidad que nosotros tenemos de Él. Por eso dice el 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En realidad, quienes necesitan de Dios somos nosotros. Dependemos de Él, dependemos de la existencia, de la vida que Él nos suministra cada día. Por eso debemos ser agradecidos por lo que Él ha querido compartir con nosotros, que siendo un Dios autoexistente y autosuficiente, Él ha querido expresarse y manifestarse a través de su creación. Por eso dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nosotros, al ser también parte de su creación, tenemos que estar agradecidos y rendirle honor y tributo solamente a Él. Dios no necesita nuestra ayuda, definitivamente, ni siquiera nuestros sacrificios, porque son imperfectos, porque surgen de una mente contaminada por el pecado. Lo que Dios desea de su pueblo es confianza, acción de gracias y obediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel declaró: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Dios nos llama a una relación personal con Él. Ya en las primeras lecciones estuvimos hablando acerca de esto. Conocimiento de Dios significa intimidad con Dios, una vinculación íntima y personal con Él. Él se ha revelado a través de su creación, se ha revelado a través de su palabra, se ha revelado a través de la persona de Jesucristo, y ahora Él nos manda que le busquemos y que le conozcamos. Así que esto es algo muy, muy trascendente para nosotros. Él desea de nosotros toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia, que le honremos con acción de gracias por lo que Él nos suministra y que nos rindamos plenamente a Él en obediencia. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente lección, que es la lección número 12. La cual lleva por título: Dios es inmutable. Dios es inmutable.
Esto es algo también muy importante que debemos entender, un fundamento firme de nuestra comprensión acerca del Dios vivo y verdadero. Ok, la palabra inmutable proviene del latín inmutabilis, que viene de in o im, que es un negativo, ¿no? Y mutabilis, que es mutable o intercambiable. Así que de ahí proviene este concepto que vamos a ir desarrollando. Otras palabras tales como invariable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. Ok, deme un minuto. Bueno, vamos a continuar. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos y en su consejo. Dios no crece, evoluciona o mejora. Él ya es perfecto, no puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder, porque entonces dejaría de ser Dios. Eso es muy importante entenderlo. El hablar de que Dios pudiera mutar, que Dios pudiera cambiar, el cambio sería en dos sentidos. Podría ser o a mejorar o a degradarse. Si Dios cambiara para mejorar, entonces quiere decir que Él no ha sido todo lo bueno, todo lo perfecto que Él podría haber sido. Entonces eso no nos daría ninguna seguridad acerca de sus planes. Y el hecho de que Él se degradara, entonces tampoco nos daría certeza, porque en un momento dado no tendríamos veracidad si lo que Dios ya reveló hace 2000 años, Él sigue en pie lo que Él ya dijo, lo que ya mostró. No sabemos si para estas alturas, quizá a causa de la maldad, de toda la depravación que vemos, Él pudiera ya haber mutado sus planes, y eso pues nos generaría una gran incertidumbre. Pero sin embargo Dios no cambia. Él es perfecto, lo ha sido siempre, lo es y siempre lo será. Él no mejora con el tiempo, Él no aprende, no hay de quien Él dependa para ampliar sus conocimientos o para tomar decisiones. Él es totalmente pleno, absoluto y perfecto. Muy bien, lo que Dios es siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador, puesto que la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. No nos daría certeza en qué momento Dios podría estar de buenas o de malas, de qué momento Dios pudiera borrar a la humanidad de un plumazo. No, él se mantiene fiel a su persona y se mantiene fiel a lo que Él ha dicho que hará y a lo que Él ha revelado a través de su palabra. Bueno, esto vamos viéndolo poco a poco. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. Nosotros como creación de Dios, nosotros sí somos volubles, somos cambiables, todo el tiempo andamos cambiando de opinión y bueno, también eso es bueno porque ahí es donde Dios hace su obra de gracia en nuestro corazón. Esa maleabilidad que hay dentro de nosotros nos permite hacernos cambiar, pero para permanecer fieles a Él. No se trata de que
hoy lo conozcamos, lo honremos y mañana dejemos de hacerlo, sino que la obra que Dios hace en el corazón del hombre es permanente y lo sella por medio de su Espíritu Santo. Muy bien. En las Escrituras el nombre de una persona tiene gran significado o importancia, porque con frecuencia describe quién es y revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y qué nos enseñan acerca de su inmutabilidad? Sí, una designación acerca de Dios pues nos habla mucho de lo que Él es, de su ser. Y bueno, esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores y bueno, conviene estarlo repasando para que no se nos olvide. Él se revela en Éxodo 3:14 a Moisés como yo soy el que soy. Este nombre se deriva del verbo hebreo haya, que significa ser o existir. No solo denota la eterna naturaleza y autoexistencia de Dios, sino también su inmutabilidad. Él siempre es y siempre es el mismo. Cuando Él se revela y dice yo soy, no habla en otro tiempo, no dice yo seré, yo fui, sino yo soy, en un permanente presente. Yo soy el que soy. Eso habla de su integridad y habla de su inmutabilidad. Así como Él es y se ha revelado, así Él permanece y seguirá siendo por siempre. Otra designación que encontramos en Deuteronomio 32:4, ahí Moisés lo nombra a Dios como la roca. Este nombre necesita un poco de explicación. Dentro de la creación no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca por su firmeza y las montañas que éstas forman. Pero hay algo aquí muy interesante, que es un consuelo saber que aún esta metáfora, representando a Dios como una roca, es inadecuada. Cuando todas las rocas de esta tierra se hagan polvo y dejen de existir, aun cuando eso suceda, Dios seguirá permaneciendo invariable. Entonces, bueno, la roca es una metáfora, nos da una idea de la firmeza, de la presencia, de pues lo incambiable que es Dios, pero hasta cierto punto es un poco inadecuada porque todo lo que existe terminará, solamente Dios permanecerá para siempre. Ok. Entonces, habiendo considerado los nombres de Dios que comunican su inmutabilidad, ahora veremos algunas de las declaraciones bíblicas más importantes con respecto a este atributo, que nos enseñan acerca de la naturaleza inmutable de Dios y su relación con su creación, cómo demuestran su grandeza. Vamos a ver estas declaraciones bíblicas. En el Salmo 102, versículo 25 al 27 leemos lo siguiente. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, lo que decíamos acerca de la roca, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces la creación pasará, pero lo único permanente es Dios. Pero también aquí nos da la certeza de aquellos, ¿verdad?, a quienes el Señor llama sus hijos. Ellos estarán seguros porque han confiado en esa roca permanente por la eternidad que es Dios. En Malaquías 3:6 leemos, porque yo Jehová no cambio. Es una declaración contundente. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Obviamente también debemos que entender que Dios se mantiene inmutable a sus pactos. Entonces el pacto que Dios estableció con Abraham, con la nación de Israel, se mantiene firme. Y en ese sentido, por eso Dios declara y dice, yo no cambio, me mantengo en lo que yo he dicho. Para Dios su palabra es muy importante. Y Él atestigua que el pueblo de Israel ha sido muy rebelde y realmente
podía haber sido aniquilado, pero Dios lo ha sostenido, lo ha mantenido, ha permanecido. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es fiel a su persona, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su pacto. Esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad de Israel hacia Dios, Él permaneció fiel porque no cambia y sus promesas no fallan. Tenemos otro texto en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La traducción que hizo la New English Translation de este versículo en español diría: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. ¿Sí? Entonces, Él es la fuente de luz, de una luz perfecta que no tiene ninguna variación. Nosotros, pues en nuestra sociedad, ¿verdad?, nuestros sistemas de energía eléctrica, vemos que a veces la luz falla, a veces se va, a veces hay variaciones de voltaje, pero en el caso de Dios, Él no hay ni la más mínima variación. Él se mantiene íntegro, se mantiene fiel, se mantiene puro y perfecto. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al ser Jesucristo parte de la misma naturaleza divina, Él mantiene las mismas perfecciones, los mismos atributos. Nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo menciona Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13, es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son los mismos ayer, hoy y para siempre. No hay ningún cambio en Cristo. Él es fiel a lo que ha dicho, y Él ha dicho que todo el que cree en Él no morirá para siempre. Dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y por la fe en Jesucristo tenemos vida en abundancia y vida eterna que ha sido sellada por medio de su sacrificio en la cruz. Habiendo considerado muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios, ahora consideraremos aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de su naturaleza inmutable? ¿Qué nos enseñan acerca de la relación de Dios con su creación, especialmente con el hombre? Vamos a leerlos. El primer libro de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces aquí hace una clara distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. El ser humano, a causa del pecado, de su naturaleza pecaminosa y caída, el hombre es voluble, es mentiroso, es de doble ánimo, pero no así Dios. Dios no se arrepiente en el mismo sentido en que lo hacen los seres humanos. En 1 Samuel 15:29 las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. De este y otros pasajes es claro que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y su voluntad. Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto no erra en lo que decreta, es todopoderoso, por lo tanto es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero, ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? Vamos a ver estos pasajes. En Génesis 6:6 leemos: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. En Éxodo 39 del 9 al 14 dice: el Señor se arrepintió de destruir a la desobediente nación de Israel. Por último, leemos en Jonás 3:10: Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las Escrituras? ¿Realmente Dios cambió de opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa
como uno podría pensarlo, y vamos a darle respuesta. Las Escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación y su disposición hasta esta no puedan variar. Esto es importante entenderlo. O sea, Dios en sus perfecciones, en su esencia, en su naturaleza, en sus propósitos, en sus promesas, es siempre el mismo, no cambia. Pero con base en su relación, en la forma en que su creación, específicamente los seres humanos, responden delante de Dios, esto entonces implica una respuesta de parte de Dios. Dios no es estático. Este es un conflicto que algunos han establecido acerca de la inmutabilidad de Dios y han confundido el que Dios sea estático, que no responda a su siempre fidelidad a lo que Él ya ha establecido. En Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Lo mismo sucede en el primer libro de Samuel 15, versículo 11 y 26. En Éxodo 32, del 29 al dice: Dios se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés, una oración a la que Dios llevó a Moisés y lo fortaleció para que la hiciera. Obviamente estas acciones no toman por sorpresa a Dios, Dios no improvisa. Obviamente sabemos que todo lo que acontece Dios ya lo tenía determinado de antemano, y lo que está escrito en la Escritura pues es para nuestra instrucción y es la forma como Dios se ha revelado a nosotros. Pero vemos que Dios actúa, aunque sus planes son firmes, aunque Dios ha establecido un principio, por ejemplo en Génesis 3:15, donde le dijo a Adán y Eva que de la simiente de la mujer vendría alguno que pisaría a la serpiente y lo destruiría, pero no por ello dejó de destruir a la humanidad en Génesis 6. O sea, Dios responde a la maldad del hombre, pero aún mantiene su promesa y da cauce a lo que Él ya antemano había establecido. En Jonás 3, del 4 al 10, dice: Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive. Cuando esta ciudad se arrepintió, hubo un cambio en ella de su pecado. Obviamente Dios sabía lo que iba a suceder y Dios también estaba tratando con el profeta, recordémoslo. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia, pero Él no es estático, ni apático, ni está al margen de su creación. Dios es dinámico, interactúa con su creación. Él siempre es el mismo, pero su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, variarán según como ellos respondan delante de Él. Y bueno, pues esta es la respuesta a estos pasajes que pudieran parecernos un poco difíciles, pero en realidad es así. Simplemente Dios responde a la forma en que los hombres también responden a Él. Esto entonces no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Leemos en Números 29 y 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Obviamente lo que Dios ha designado y establecido en su soberanía, Él lo llevará completamente a término. En el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o un poder más grande que Él, que pudiera coaccionarlo o manipularlo. Obviamente a Dios no se le puede ni coaccionar ni manipular de ninguna manera. Él es soberano y Él es la fuente de poder absoluta en el universo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la soberanía y el poder de Dios? ¿Hay algún ser o cosa creada que pueda cambiar a Dios?
leemos en Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. En Isaías 46, del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces lo que Dios ha designado hacer se cumplirá al pie de la letra como Él ya lo ha dicho. No hay poder en el universo que haga detractarse a Dios o cambiar de planes. Dios es soberano y Él hará conforme sus designios divinos y eternos. En Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35 leemos esta declaración del rey Nabucodonosor. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pues es una declaración tremenda que nos debe pues llenar de gozo, de saber que confiamos en un Dios todopoderoso, autosuficiente, autoexistente, inmutable, pero también debe llenarnos de temor reverente ante la soberanía de un Dios tan perfecto, tan santo, tan grande, que cumplirá sus designios y sus propósitos. Pues bien, lo que aprendimos en esta lección número 12 acerca de la inmutabilidad de Dios, que la inmutabilidad de Dios se aplica a su ser y perfecciones, así como nos garantiza el pleno cumplimiento de sus promesas y de sus propósitos. Y número 2, nos da certeza y confianza. Y nos debe llevar, obviamente, pues a una obediencia más fiel, a una rendición más plena de nuestro ser, a una vida piadosa de gratitud y de reverencia a Dios en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Y número 3, este atributo nos ayuda a distinguir entre la criatura de su creador. Nosotros somos entes finitos, mortales, imperfectos. Solamente Dios es perfecto. Solamente Dios tiene pleno control de todo lo que existe. Entonces, pues esperamos que esta lección pues nos anime, nos fortalezca y nos permita tener una concepción más plena, más exacta, más precisa acerca de las perfecciones de Dios, y nos dé la seguridad de que ese Dios que no cambia es el que ha dicho que nos llevará en el hueco de su mano y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de ahí. Es ese Dios que ha prometido llevarnos con Cristo Jesús a la gloria. Es ese Dios el que nos da la certeza, en palabras del Señor Jesucristo, que dijo: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Él oró por nosotros pidiendo al Padre que esa misma gloria que Él tenía, pudiéramos nosotros participar de ella. Dice: para que vean la gloria que me has dado. Y es la promesa de Cristo de que Él dispondría una morada para que estuviéramos con Él por toda la eternidad. Entonces eso nos da plena seguridad, plena certeza, que nuestra adoración, nuestra alabanza sea más plena, sea más libre, sabiendo que Dios es fiel a lo que ha dicho. Pues bien, damos gracias a Dios, llegamos hasta aquí en nuestro estudio dominical.
de estar en esta noche reunidos. Gracias por aquellos que se han podido conectar, por estas lecciones, Señor, que hemos podido revisar en esta noche, entender que tú eres autoexistente, autosuficiente, que tú no dependes de nada ni de nadie. Gracias, Señor, que seamos humildes delante de ti, que se llene nuestro ser de un temor reverente acerca de ti, que nos guíe a conocerte, a honrarte, a reverenciarte y a tener vidas piadosas que testifiquen de nuestra comunión contigo, y que así como tú has tenido a bien mostrarte a cada uno de nosotros, que también podamos compartir de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia con los que no te conocen. Y si es tu voluntad, Señor, que dentro de 8 días podamos también reunirnos para continuar con nuestros estudios. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Si alguno tuviera alguna necesidad, tú sabes, Señor, el corazón, las circunstancias por las que estamos pasando. Dales fortaleza, ánimo, Señor. Y te pedimos que en este inicio de semana nos guardes y nos encamines, Señor. Bendice nuestro salir, bendice nuestro entrar. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues eso es todo por ahora. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y si Dios permite nos estamos viendo dentro de 8 días. Dios les bendiga.